Libro de Efesios, capítulo 5. Capítulo 5, verso 15. Efesios, capítulo 5, verso 15. Con un amén iniciamos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, gracias te damos en esta noche, Dios. Gracias porque tu palabra ha sido leída, Señor. Te pedimos que hable a nuestras vidas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Bien, en esta carta tenemos un gran consejo que dio el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y este consejo se basa en cómo debe andar el creyente acorde a los tiempos. Cómo debe andar el creyente acorde a los tiempos. Y cada tiempo requiere una manera particular de vivir, de actuar. Y todos conocemos el calendario, que para nosotros es para ver la fecha. Pero en los países del norte, donde el clima cambia mucho conforme a las estaciones, entonces ellos tenían que tener una manera de cómo saber cuándo iba a entrar el frío, cuándo viene el calor, cuándo viene el tiempo de lluvia, cuándo viene el tiempo de sembrar y cuándo es el tiempo de cosechar. Y en esos lugares, cuando entra el frío, no se puede sembrar, porque la tierra se congela. Y aquel que no se preparaba o que no se prepara para el invierno, cuando llegue el invierno, no tiene que comer. Y el libro de Proverbios pone como ejemplo a las hormigas que acumulan en el verano para comer en el invierno. Pero nosotros que vivimos el año entero casi la misma estación, no entendemos qué efecto tiene el tiempo en la planificación. Tenemos víveres el año entero, tenemos fruta el año completo, y por esa razón la mayoría de los países donde hace frío son desarrollados, porque el frío los enseñó a planificarse. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo trae a colación en esta carta esa manera de cómo nosotros tenemos que vivir conforme a los tiempos? En el Antiguo Testamento, cuando Moisés hicieron el tabernáculo, cada tribu se le dio un lugar de donde debía habitar. Pero había una tribu que tenía un lugar especial que se llamaba la tribu. Y esta tribu sabía conocer los tiempos. ¿Y qué implica conocer los tiempos? Sabían cuándo iba a llover. Y el que sabe cuándo va a llover, ¿qué hace? Pero también anda con una sombrilla, o con unos zapatos de agua, o una capa, porque te moja. Y el pueblo de Israel, Isaías se le corrige de que ellos conocían los tiempos, la luna nueva, la luna llena, cuando viene el invierno, pero no conocían el tiempo del Señor. Y Dios siempre le va a reclamar a su pueblo el conocimiento del tiempo que es de Él.
Porque en cada tiempo Dios tiene cosas que hacer. Y el tiempo en el que estamos viviendo hoy son los tiempos finales. Son los últimos tiempos. Y los últimos tiempos Dios te manda una manera de vivir diferente que en los primeros tiempos. ¿Por qué? Porque lo que hay suelto ahora no es lo que estaba suelto en aquel tiempo. Lo que se está viviendo hoy no es lo que se vivía en aquel tiempo. Yo recuerdo que antes, cuando yo era niño, uno andaba por todos los sitios y no había esa malicia. Iba al arroyo, montaba a caballo, uno hacía de todo y no había ese miedo de que te iba a pasar algo. Pero ahora uno no sabe si el que pasa por ahí, ¿qué está pensando? Un niño sale y dura un rato uno sin verlo, no se preocupa porque no sabe dónde lo metieron, qué le pasó. Entonces estamos viendo como el tiempo de ahora no es igual que el tiempo de antes. Eso quiere decir que nuestra manera de vivir y nuestra urgencia por el Señor es diferente ahora que cuando, que antes. Por eso el apóstol dice: mirad con diligencia. ¿Cómo tenemos que mirar? Y esa es una expresión que implica estar activo, analizar minuciosamente cómo yo ando en este tiempo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino el necio es una persona que ignora el tiempo en el que está viviendo. El necio es una persona que anda a altas horas de la noche por lugares peligrosos, sin razón. Estaba viendo videos que de una noche déjame irme por ahí y que Dios me cuide. Entonces el necio hace las cosas mal y quiere que Dios sea responsable de lo mal que está haciendo. Que el Señor me guarde. Las 3 de la mañana me tiene ese por sitio peligroso. Y como el necio no sabe, no entiende el tiempo en el que está viviendo, hace las cosas fuera de lugar, fuera de orden. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que no tenemos que vivir como necios, porque la necedad no es para los hijos del Señor, es para los que no conocen al Señor, sino como sabios. ¿Y cuál es el sabio? Es aquel que entiende el tiempo que está viviendo, que sabe que si hay crisis no puede gastar el dinero en cosas que no son necesarias, que si vienen y si se avecinan tiempos difíciles no puede desperdiciar la comida. Escuchen este consejo: si vienen tiempos difíciles, la comida no se puede desperdiciar. Hay que cocinar lo que uno se va a comer y sacarle provecho a todo lo que usted pueda. Sáquele provecho. Se puede sembrar una mata de plátano en su patio y usted la siembra tranquilo. Se puede sembrar cualquier cosa que le produzca alimento, siempre. Y todo el que va al supermercado sabe que en 2 fundas se va un sueldo. Un mes trabajando, entra al súper, llena 2 fundas y devuelve el sueldo. Si entra a comprar una caja de fósforo, gasta 1.500. Tan caros los fósforos, ¿no? Que siempre hay cosas que no. ¿Y qué nos indica eso? Si sube la comida, muchas personas están pasando necesidad.
porque ya el sueldo no le da para comprar lo que antes compraba. Eso significa que pronto va a haber una situación difícil en materia alimentaria. Pronto. Tenemos que acostumbrarnos de ahora a comer ¿qué? Lo necesario. Y no dejar de desperdiciar la comida. Porque la comida ahora mismo vale oro. ¿Y cuál es el necio? Cocina un caldero de arroz para 2 personas. Se come un chin y el otro se queda ahí el día entero y se daña. ¿Cuál es el necio? Que compra lo que no está de acuerdo con su presupuesto. Si me alcanza para comer pollo, ¿qué tengo que comer? Pollo. Y de vez en cuando camarones, ¿verdad? Con la boca abierta. Entonces la puso nos está dando este consejo porque usualmente se nos olvida en qué tiempo vivimos. Pero Él llama a los creyentes a que seamos como sabios. Es vivir con los pies sobre la tierra. Es vivir una vida sabiendo que tengo que hacer y tengo que gastar en lo que necesito. Un sabio es aquel que si sabe que no tiene dinero para comprarse una ropa nueva, no se la compra. Se la compra cuando pueda. El sabio no se mete en un préstamo y dura un año entero pagando para hacer algo que el otro vea. Para que vean que yo puedo hacer esto. No, el sabio hace lo que puede hacer. Por eso, hermano, la corriente del mundo siempre chocarán contra la iglesia. Porque el mundo quiere que hagamos las cosas para estar en la corriente, para estar en la moda, para estar al día con lo que todo el mundo hace, pero ignorando nuestra realidad. Y Él dice, porque los días son malos. Si aquellos días, 2000 años atrás, eran malos, ¿cómo son los de hoy? ¿Cómo son los de hoy? Malos y pico y peligrosos. Entonces, en medio de tiempos malos, de tiempos peligrosos, tenemos que saber cómo actuamos. Tenemos que saber cómo nos comportamos. Tenemos que saber qué hacemos. Y el segundo consejo que Pablo da de cómo debemos de vivir en tiempos malos, miren cuál es el segundo consejo. Aprovechando bien el tiempo. Y las personas que más tiempo desperdician son los jóvenes. Según estadísticas, la mayoría de los jóvenes pasan por lo menos 8 horas diarias en el teléfono o en la computadora. Es un día de trabajo, 8 horas diarias. Mirando fotos, mirando videos, mandando mensajitos, 8 horas al día. Entonces lo multiplica por 10 días, son 80 horas. Y en 80 horas usted hace un curso en Infotec y le sirve para conseguir un trabajo. Si lo multiplica por 365, eso es una carrera universitaria. O sea que en el tiempo que una persona se pasa chateando un año entero, se puede hacer profesional. Puede hacer una especialidad. Puede inscribirse en el instituto y aprender de la palabra del Señor para ejercer el ministerio con más entendimiento.
puede buscarse un trabajo, aunque sea de medio tiempo, y producir, y ponerla a producir su tiempo. Pero todo está hecho para que usted se pase el día entero perdiendo el tiempo. Y cuando uno agarra un teléfono, cuando lo va a soltar, viene una notificación, y otra, y otra, y otra, y se te va el día en eso. Pero el tiempo que se desperdicia en la juventud, ¿sabe cuánto es que duele? Cuando pasan los años y llegan los compromisos, llegan los hijos, llega la esposa. Entonces tú piensas, todo el tiempo que yo desperdicié, que pude haber hecho una carrera y no hice nada. Tenía el tiempo y no lo usé. Que pude tal vez invertir en algún negocio que me deje rentabilidad y no lo hice. Por estar como perdiendo el tiempo, mandando mensajes, mandando emoji, mandando stickers, así mismo. Por eso los jóvenes aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo, porque el tiempo que se va no vuelve. Mire, y el tiempo es el mejor estudiante, el mejor maestro. El tiempo enseña muchas cosas, pero a todo el mundo lo quema, porque al tiempo a nadie le pasa. Y la factura la pasa con recargo de intereses. Ahora, ¿por qué también el apóstol nos dice que aprovechemos el tiempo? Lo que yo puedo hacer hoy, ¿cuándo tengo que hacerlo? Hoy. Y mañana hago otra cosa. Y decía Andrés Patini, lo que yo puedo hacer mañana, no lo hago hoy, lo hago mañana. Al revés. Pero lo que nosotros podemos hacer hoy, tenemos que hacerlo hoy. Porque el día de mañana ya es otra cosa. Que también es un insensato. Es una persona que no aprovecha el tiempo. ¿Que no qué? No aprovecha el tiempo. Todo lo que hemos visto en la escuela, personas no hacen la tarea. Pero no hacen la tarea porque no pueden hacerla, porque todo el mundo tiene 24 horas. Entonces, si el otro que tiene 24 horas igual que yo, la hace, ¿por qué yo no puedo hacerla? Si el otro que tiene el mismo tiempo que yo puede hacer muchas cosas, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Porque a veces no aprovechamos bien el tiempo. Y el tiempo es una de las riquezas más grandes que tiene el ser humano. El tiempo. Si lo usa bien, va a tu favor. Si no lo usaste bien, va en tu contra. Si lo aprovechaste, juega a tu favor. Si no lo aprovechas, va en tu contra el tiempo. Ahora, ¿por qué hay que aprovechar el tiempo? Porque vienen días difíciles. ¿Días cómo? Y estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde mucha gente perdió su trabajo hace 2 años y hoy todavía no tiene. Donde lo que el suelo te permitía hacer en el 2020, hoy ya no se puede hacer. Porque ya estos días están malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Aquel que va en contra de la voluntad de Dios
es también un insensato. Porque están luchando con algo que no va a poder vencer. Por ejemplo, Jonás, Dios lo manda a un lugar, él sabiendo, se va a otro lugar. Y al final, ¿qué terminó haciendo? Porque luchar contra Dios es inútil. Luchar en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus propósitos, es una lucha sin sentido. Por eso el Señor nos manda a que seamos sensatos, no insensatos. A que seamos sabios, no necios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Existen varias maneras en las que Dios revela su voluntad. Una es la voluntad revelada, lo que Dios claramente ha revelado en su palabra para que nosotros lo hagamos. Por ejemplo, dice la Escritura, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces Dios quiere que todo aquel que le conozca se santifique. Por lo tanto, para yo dejar un pecado no tengo que esperar la voluntad de Dios. Que Dios me hable para yo dejarlo malo, ¿no? Porque su voluntad es que no lo hagamos. ¿Cuál también es su voluntad revelada? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Que las almas se salven. Para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Por tanto, la voluntad de Dios no es que el hombre se pierda, es que el hombre sea salvo a través de Cristo. Y si su voluntad fuese que el hombre se pierda, no mata a Cristo, para que todos nos perdamos. Pero nos dio a través de él una oportunidad de salvación. Y vimos en Cristo, bueno, otra parte de la voluntad, voy para Cristo ahora. Otra parte de la voluntad revelada del Señor es que suframos el Evangelio. Primera de Pedro 2:20. Que no nos alegremos cuando padezcamos por haber hecho un mal, estoy parafraseando. Pero dice, alégrate si tú padeces por causa del Señor. Entonces su voluntad también es que si llega el momento de yo padecer por causa del Evangelio, que me goce. Porque todo aquel que padece por el Evangelio, su fe se aumenta y conoce más a Dios. Porque el que no sufre por el Evangelio, ¿sabe qué hace? Se va y abandona. Pero todo el que permanece en el camino, en algún momento, tiene que padecer por Cristo. Pero también está su voluntad secreta. ¿Cuál es su voluntad secreta? Los planes que Él tiene para mí, pero yo no lo sé. Todas las cosas que Dios va a hacer en el mundo, pero nosotros no las sabemos. Dios puede tener su plan de traer aquí delincuentes más grandes que existe por ahí, pero también nosotros no tenemos esperanza de que esa persona conozca al Señor. Y en su voluntad Él lo llama y lo trae. Y el apóstol nos llama a nosotros a que esa voluntad que conocemos de Él, esa voluntad que sabemos que Dios quiere para nosotros, no la ignoremos. Que no seamos ignorantes de la voluntad del Señor. Y aquí Pablo da 3 enseñanzas, aprovechando el tiempo. La primera, porque vienen días malos y peligrosos. La segunda es que vivamos como sabios, no como necios. Y la tercera, que entendamos cuál es la voluntad
de Dios. O sea que hay cosas que Dios quiere que yo la puedo ver y la puedo entender. Si Dios me llama a un ministerio, Él me va a hacer entender que Él me llamó a hacer. Y en el llamamiento y en el proceso yo voy a entender que eso es lo que Él quiere para mí. Dice por ahí que el que nace para ser carpintero viene del cielo que no claro. Cuando Dios te llama para algo, todo lo que sea necesario para eso te va a caer. Te va a llover sobre. Eso lo que le dice es, para eso fue que yo te llamo. No le huigas al proceso, no le huigas a su llamado, porque huir de la voluntad de Dios también significa al final terminar haciendo su voluntad. Pero a un precio mayor. Por lo tanto, huir de lo que Dios tiene para ti, huir de esa voluntad, Pablo dice, no seáis insensatos. ¿Y cuál es el insensato? El contrario al sensato. ¿Qué es insensatez? Actuar con prudencia. ¿Qué es insensatez? Actuar con prudencia. Mire, y esa mujer llamada prudencia, o esa persona llamada prudencia, donde quiera que usted ande, tiene que andar con prudencia. Va a manejar, monte a prudencia. Va a salir, monte a prudencia. Todo lo que vayamos a hacer, tenemos que andar con quién? Con prudencia. ¿Hasta qué, Rosa? Hasta para comer. Con prudencia. Mire, yo conozco uno que estaba comiendo tan rápido que se le fue una aceituna entera. ¿Y sabe qué le pasó? Se murió. ¿Por falta de qué? De prudencia. Comerse un medio bizcocho a las 10 de la noche, una falta de prudencia. Después viene la azúcar alta por falta de prudencia. Bien. Ya concluyendo, voy a citar este ejemplo. Mire, la mayoría de los mexicanos tienen diabetes. De cierta edad hacia arriba, la mayoría son diabéticos. ¿Saben por qué? Porque se toman 2 litros de Coca-Cola en promedio diario cada minuto. ¿Por qué? Porque una botella de refresco de minuto es más barata que una botella de agua. Y la persona, para no pagar más por el agua, compran el refresco. Y al final terminan enfermos y se mueren. ¿Por falta de qué? De prudencia. Voy a leer este texto para concluir. Pablo cierra esa parte de la prudencia, mire diciendo: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso es parte de la voluntad que Dios revela para nosotros. Que seamos llenos de ¿quién? Y que vivamos sabiamente y con prudencia. Y que no ignoremos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque hemos hablado tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre, a que este consejo podamos aplicarlo para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.